es importante. Bueno, pues la verdad es que fue un poco por casualidad, porque yo a García ni lo conocía, lo había oído de chaval en la radio muchas noches, pero no lo conocía y bueno, tampoco he hecho periodismo deportivo nunca. Pero un día, leyendo en 2012, veo una crónica de periódico que dice, bueno, y García que dejó la radio en 2002. Y digo, hombre, 2002, digo, estamos en 2012, es 10 años sin García han pasado ya, ¿no? Cómo pasa el tiempo, digo, y esto tiene una historia. Entonces, bueno, estaba trabajando en El Mundo, ahora estoy en El Español, y, y bueno, propuse la posibilidad de hacerle una entrevista y hablar con gente que o bien hubiera trabajado con él o bien García hubiera tenido en las trincheras de enfrente, ¿no? Bueno, y así lo hicimos, sacamos una doble página entonces, con una entrevista a él y bueno, hablando un poco del legado de García. Y ya cuando recabé material y empecé a ver qué cosas había escritas, me di cuenta que no había una biografía y me sorprendió bastante. Hay grandes periodistas españoles que tienen ya biografía, pues la tiene Pedro J. Ramírez, la tiene Emilio Romero, la tiene Luis María Ansón, mucha gente. Y vi que incluso la Wikipedia, al consultarla, estaba mal puesta la fecha de nacimiento, había 2 párrafos, y digo, hombre, con lo que ha significado este hombre para el mundo del periodismo en España y que no hay nada. Y entonces, la verdad es que me animé. Y luego, bueno, se dieron una serie de circunstancias y de casualidades que me animaron todavía más, si tenía alguna duda, a ponerme a escribir, sí. Correcto. Lo dice José Luis García en el libro, que la transición es el marido, la mujer, el transistor encima de la mesita de noche y sonando García. Eso es parte, resume bastante bien. Bueno, y él participa en muchos de los acontecimientos, incluso relatando el 23F en directo para la cadena SER, donde estaba entonces, en la carrera de San Jerónimo, enfrente del Congreso de los Diputados. Es un poco, yo creo que uno de los alicientes del libro, ¿no? Yo lo digo en una nota de autor que hay al principio del libro, que contrariamente a lo que mucha gente pueda esperarse, no es un libro sobre deportes, aunque lógicamente se habla pues de baloncesto, de fútbol, como no, de la Vuelta Ciclista a España, que García puso en un primerísimo plano. Es una historia realmente de la historia del periodismo español de los últimos 40 años, en los cuales él fue líder en todas las cadenas de radio a la que fue, y previamente también en el diario Pueblo, que fue una cantera de periodistas increíbles, a la redacción él llega con 20 años y, bueno, y está en grandes acontecimientos, como por ejemplo las Olimpiadas de México del 66. Nunca se le dio bien, la verdad es que la escritura nunca se le dio bien. De hecho, había gente en el diario Pueblo que se burlaba un poco de él, porque él era un tío muy echado para adelante, eso sí que tenía una capacidad bueno, pues para olfatear la noticia, ¿no? Rastrearla y encontrarla, y tenía una productividad increíble. Él era capaz de presentarse todos los días con un par de exclusivas en la redacción del periódico, bueno, y muchas veces en la portada iban temas suyos. Pero es verdad que a la hora de redactarlo no era una pluma brillante, además en un momento en el que en el diario Pueblo habría grandes firmas que luego, bueno, pues han sido grandes columnistas y de un periodismo un poco a la americana, muy literario, ¿no? Entonces García destacaba en cuanto a traer noticias y traer exclusivas, pero no tanto a la hora de escribir. Muchas veces le tenían que corregir los textos porque tenía faltas y la sintaxis no cuadraba, pero aún así, bueno, fue un gran periodista, un gran reportero y muy valorado entonces en su época, tanto por Emilio Romero, que era el director, como por el resto de compañeros. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que entonces se daba un premio que se llamaba el premio que otorgaba Pueblos, el principal de Pueblo, que se entregaba una vez al año, era un gran acontecimiento social, al cual siempre iban varios miembros del gobierno, se llamaba Popular del diario Pueblo. Y votaban los redactores del diario, y en una ocasión se lo dieron a él, precisamente por su labor en los Juegos de México. Vamos a ver, García, lo que pasa es que él, sobre todo, cuando llega al periodismo, no se hace mucho periodismo de investigación en España, y él empieza a levantar las alfombras de lo que puede, que en ese momento, lógicamente, no podía ser de los altos despachos de la política, todavía vivíamos en dictadura, y entonces él encuentra un nicho que es el del mundo del deporte, en el cual sí a él se le permite, es factible, pues que empiece a poner a caer de un burro pues al presidente de tal federación, al presidente de tal club de fútbol, lo cual ya resulta bastante subversivo para la época, porque en ese momento,
cualquier cargo, por el mero hecho de ser una autoridad, tenía como, bueno, era prácticamente intocable, ¿no? Si estaba ahí, era por algo, alguien lo había puesto. Y no se discutía. Y él empieza a discutir, empieza a zarandear a personajes públicos en un momento en que esa crítica ad hominem además no existía. Lo hace además con su estilo belicoso. Y es cierto, lo que pasa es que en ocasiones García, que ha hecho gala siempre de una gran independencia, también él ha querido siempre estar en posesión de la verdad y la defendía hasta el último momento, y eso a veces le ha podido llevar a cometer errores con deportistas o con directivos a los cuales le ha arremetido sin piedad, y bueno, él tenía su razón, era su verdad y era lo que defendía, y eso lo transmitía a los oyentes. Por eso también creó Legión de Oyentes, pero es verdad que en algún caso pudo cometer alguna injusticia por dejarse llevar precisamente por ese apasionamiento en la defensa de lo que él pensaba que era lo correcto. Es decir, él cuando llega a la SER, él era conocido por sus trabajos en Diario Pueblo, pero era un absoluto desconocido en la radio. Empieza en el año 72 y ya a los pocos meses un programa que era de 5 minutitos a partir de las 12 de la noche, lo cual es increíble, empieza a tener éxito y poco a poco va ampliando ese espacio y, bueno, y en un año se convierte en el locutor estrella de la SER, teniendo un programa, lo cual ahora lo vemos normal, porque ese programa, gracias a él, ese programa deportes en todas las grandes cadenas de radio española, pero entonces eso era absolutamente novedoso. Y bueno, pues él está en la SER y es líder, luego va a Antena 3 y él sigue siendo el líder de audiencia. Luego, cuando se cierra Antena 3, va a la COPE y sigue siendo el líder de audiencias. Allá donde ha ido, siempre ese particular estilo, el hecho de ser absolutamente diferente a los demás, de ser un innovador, un pionero en muchas cosas, pues le ha hecho siempre pues, estar en el número uno, ¿no? Él, porque sobre todo hay que tener en cuenta las circunstancias. Bueno, a él le pilla en plenitud de facultades, además. Es la primera radio privada que hay en España, Antena 3, que tiene una programación muy distinta a todo lo demás. Ahí hay una guerra soterrada también entre Antena 3, que al final acaba ganando en audiencia a la SER, que no había ocurrido nunca. Y no volvió a ocurrir nunca. Bueno, él le volvió a batir otra vez con García en la COPE. Pero en las dos únicas veces que la SER ha perdido la hegemonía en la radio española ha sido contra radios en las que García era el motor de ellas. Fue en Antena 3 y fue en la COPE. Entonces, bueno, fue un titán, ¿no? Allá donde fue, bueno, puso a las empresas que él llevaba o en las que él estaba en el máximo de audiencia. Yo creo que ese estilo, precisamente, que a veces faltó, un provocador, no faltaban los insultos, tampoco los motes. Él era muy ácido y a la vez muchas veces era muy gracioso. Tú estabas oyéndolo por la radio y no podías muchas veces reprimir la risa, porque vamos, era lo que decía, era descacharrante muchas veces, ¿no? Y él, que era muchísimo más que un programa de radio, y se cuenta en el libro, hay mucha gente que ni le gustaban los deportes y cada noche estaba esperando que llegaran las 12 para poner a García. Es un estilo único, se dice en el subtítulo, el libro se titula La historia de un periodista irrepetible, y efectivamente yo creo que es así, que hubo un molde que se hizo con García y ya veremos si vuelve a haber otro, porque hay muchas cosas de su forma de ser, pero también lógicamente de la época en la que él aparece, que claro, son unas condiciones que difícilmente puedan volver a darse, ¿no? La competencia era distinta, estamos en los inicios de la transición y como todavía existe una cierta censura, como los medios todavía arrastran los problemas del pasado, de la época franquista. Bueno, es un personaje único. Hay muchos factores que yo creo que explican el que al final el larguero adelante a Super García, a su programa, que era, lo cual parecía impensable, que nadie podía explicárselo. García sigue diciendo hoy que no es cierto que le sobrepasara y que el EGM no está mal hecho, está manipulado, ¿no? Siempre lo defendió entonces y lo sigue defendiendo ahora, tantos años después. Pero bueno, se dan muchas circunstancias. Bueno, la radio también empieza a cambiar un poco el estilo, digamos. García es una sorpresa cuando empieza, claro, cuando lleva 25 años siendo el líder, el número uno. Claro, todas las fórmulas al final acaban agotándose. Hombre, le permitían seguir estando arriba, pero ya no con tanta distancia sobre el resto como había tenido. Y luego José Ramón de la Morena empieza a hacer un programa coral distinto, donde no figura tanto, no es tan protagonista el locutor, sino que es un programa mucho más coral. Además lo acerca a la calle, deja que la gente haya invitados, que sobre todo
estudiantes de la Facultad de Periodismo pues vayan, aplaudan dentro del estudio de radio, es decir, que es una radio más, digamos, más moderna desde el punto, en el sentido en la que se da una mayor implicación de los oyentes. García muchas veces a él se le dijo, y cuando llegó a la COPE, se le dijo que habían fichado a un solista y que era el mejor solista que había, y es verdad. Y De la Morena trae precisamente otro tipo de radio, donde el sentido del humor pues también, que todavía se mantiene en muchos de los programas de deportes, ¿no? Se mezcla el tema del humor con el tema deportivo y tal, algo que García detesta porque él dice que sobre todo es periodista y que esas cosas para él es circo y no es periodismo. Pero bueno, también un programa de radio es espectáculo y hay cabida para muchas cosas. A él le engañan, a él cuando... Fíjate que García es difícil de engañar porque es un personaje que conoce muy bien la materia humana, yo creo en eso. Y es difícil de engañar, yo creo que es alguien que siempre tiene las orejas tiesas pendiente a ver qué va a ocurrir, ¿no? Y por dónde le puede venir el golpe. Pero a él, en teoría, le dan plenos poderes cuando llega a Telefónica para que él decida no solamente sobre el programa de Onda Cero de deportes, que para él era secundario, porque él ya había llevado programas de deportes en la SER, en Antena 3 y en la COPE, que habían sido el número 1, ¿no? A él lo que le interesaba sobre todo era la televisión, porque si ahí se podían tener imágenes, se podía hacer él quería hacer una especie de estudio-estadio con Antena 3 Televisión, y al final a él lo van arrinconando solamente en la radio, y él en teoría tenía potestad, es decir, toda el área deportiva dependía de él, desde lo que era la compra de derechos del fútbol. Es decir, él, sobre el papel, lo que le habían firmado es que si había que comprar el Mundial de Fútbol del 2002, pues él tenía que estar ahí, ¿no? Y no se cumple, y a él se le va arrinconando en la radio. Y por eso él llega un momento en que da un puñetazo encima de la mesa y dice, hombre, yo no he cambiado mi programa de la COPE para venirme a hacer un programa de radio en Onda Cero, para eso ya estaba en la COPE, yo aquí había venido algo más, quiero que se cumpla lo pactado. Bueno, le van dando largas, ahí también él tiene el problema de que todo el aparataje mediático que se está montando en Telefónica lo inicia Villalonga. Y luego cuando él llega, cuando él firma, ya no firma con Villalonga, sino con Alierta. Y yo creo que Telefónica ya está más pendiente de lo que es su negocio tradicional, que es la telefonía, está abriendo mercados en Sudamérica, y esto ya le interesa menos. Y también le interesa menos porque Aznar ya tiene mayoría absoluta. Antes, cuando no la tenía, sí quería un grupo mediático afín que pudiera contrarrestar lo que era el Grupo Prisa, y cuando ya tiene mayoría absoluta, yo creo que Aznar se siente un poco por encima del bien y del mal, y tampoco ya lo ve como una necesidad perentoria. Y bueno, a García se la arrincona, él da un puñetazo en la mesa, dice que si a él no se le devuelven las facultades con las que firmó, pues que se va. Y bueno, prácticamente le toman la palabra, y es así un poco, ese es el final de García. Claro, lo que pasa es que él siempre pensó que podría volver, y luego por una serie de complicaciones y tal, pues ya no pudo volver a la radio. Sí, bueno, sobre todo hay unas circunstancias, ¿no? Él cuando deja los medios de comunicación, él quiere volver, ya se da cuenta entonces de que, bueno, primero, él ha quedado mal con Aznar o con Telefónica, porque bueno, él quiere mantener a capa y espada su independencia, ha tenido grandes enfrentamientos con Florentino Pérez, con el Real Madrid, que entonces lo está presidiendo él, que también es amigo a su vez de Aznar. Él, lógicamente, en la otra trinchera que todavía tiene el Grupo Prisa, ahí tampoco puede fichar, y él va viendo cómo se le cierran las puertas de las grandes cadenas. Él tiene ocasión de volver, incluso de comprar alguna radio pequeña, pero bueno, él es un fuera de serie, es un número 1, y lógicamente, en principio, quiere esperar una buena oportunidad, y mientras está esperando le detectan un cáncer. Y bueno, eso le tiene cao 2 años. Luego se da cuenta de que al intentar volver ya todas las parrillas ya están como muy consolidadas, ya él, nadie quiere meterse en problemas, sabiendo que él siempre ha sido, entre otras cosas, muy conflictivo por las empresas en las que ha trabajado. Es decir, a él lo acaban echando del diario Pueblo, a él lo echan de la SER, a él lo echan con una zancadilla mala también de Onda Cero, ¿no? Entonces, esa independencia y ese de criterio, bueno, pues es la misma que le he visto en las entrevistas. Es una persona que no... él tiene su verdad y la lleva siempre, eso lo mantiene. Es una persona que sigue muy informada. Hay quien dice que todavía maneja, bueno, yo estoy convencido de que maneja muy buena información y que a veces la hace llegar a los medios de comunicación. De eso no tengo constancia, pero sí es cierto que se dice.
bueno, y luego en las distancias cortas pues es una persona muy distinta a la que veíamos en la radio. García, lo dice la gente que ha trabajado con él, podían haberse preparado un tema, ponerse delante del micrófono y estar haciendo un monólogo de 3/4 de hora sin ningún problema. Luego es mucho más reservado en la vida privada. Pero bueno, yo creo que si por él fuera, él es periodista nato, yo creo que morirá siendo periodista. Alardea de eso, él también nunca dice yo soy periodista deportivo, dice yo soy periodista. Y es verdad, además, en muchos de sus programas excedía absolutamente o prescindía de la información deportiva para pasar a hacer otras cosas, igual que hizo el 23F, o en tanta, él llegó a parar una huelga de Iberia, convocando a los pilotos en su programa, en un programa de deportes, con el Ministerio de Fomento, hablando con el ministro Álvarez Cascos en ese momento, cuando ha habido algún atentado, inmediatamente ha cortado la programación deportiva y ya empezó a hacer información de verdad. Y él mismo lo dice, mis grandes referentes en periodismo, que pueden ser Martín Ferrán o Bobby de Glané, no han sido periodistas deportivos, han sido periodistas. Y bueno, yo creo que es periodista, morirá siendo periodista, y él, vamos, hará 73 años ahora en noviembre de 2016, y si él tuviera una ocasión de volver, no tengo ninguna duda de que volvería. Yo creo que sí, es decir, yo creo que el periodismo deportivo, que yo creo que ha ganado mucho en cuanto a entretenimiento y a diversión, han potenciado mucho esa vertiente. Yo lo digo, no he hecho periodismo deportivo, pero yo sí me doy cuenta de que yo creo que le falta esa parte de investigación que sí tenía García. Es decir, aquí ahora mismo no se sabe cuál cuestan los fichajes. Muchas veces del tema de la deuda de los clubes no se sabe nada. No se sabe si Hacienda, hay descensos de equipos por no pagar, pero no aparecen las cuentas, y parece que hay unos equipos que deben más y en cambio no se les trata con la misma equidad. Hay mucho, bueno, no digamos nada con el tema de las apuestas y de la compra y venta de partidos. Yo creo que el periodismo se ha dedicado mucho al deportivo, a la parte del entretenimiento, y muy poco a la parte de seguir levantando las alfombras para ver qué pasa en los clubes de fútbol. Y también porque los clubes, yo creo que se ha complicado mucho, cada vez están más bunkerizados, no es tan fácil entrar en un club como lo era pues hace 25 o 30 años. Hay estructuras mucho más profesionalizadas, para lo bueno y para lo malo, también para tapar los chanchullos.